Cuando nos presentan el tipo de datos de las listas, pues lo primero que uno piensa es, bueno, pues yo puedo implementar esto mediante un array. Y así es, pero hay algunos problemas. En particular, un array pues tiene una longitud limitada y yo en principio en una lista puedo ir metiendo y metiendo elementos siempre que me lo permita la memoria del ordenador. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo solucionamos eso y vamos a ver cómo implementamos las operaciones de las listas utilizando vectores. Vamos a ver nuestra primera implementación del tipo abstracto de datos lista. Para eso vamos a empezar recordando las operaciones que tenemos que soportar, que eran las de crear una lista vacía, añadir un elemento al principio de la lista o al final, eliminar un elemento del principio de la lista o del final, obtener el tamaño de una lista, acceder al primer o al último elemento de la lista o acceder a un elemento que ocupe una determinada posición arbitraria dentro de la lista. La manera más natural, o por lo menos la primera que se le ocurre a uno a la hora de representar una lista, es la de meter los elementos dentro de un array. Por ejemplo, la lista que tenéis aquí a la izquierda, que comienza en x0 y termina en x sub n-1, podría representarse en un array en el cual la primera posición contiene el elemento x0, la segunda contiene el elemento x1, etc., hasta el elemento x sub n-1. Si el array es lo suficientemente grande como para almacenar los elementos, mi clase correspondiente tendría pues, una variable de tipo array y un entero que indica la longitud de la lista. Este entero denota también el índice de la primera posición vacía dentro del array. También tendría que especificar de qué tipo son los elementos de la lista. Por ejemplo, yo puedo tener una lista de enteros, de booleanos, etc. En este caso, en las diapositivas he decidido que mi lista va a almacenar elementos de tipo string, es decir, cadenas de caracteres. Más adelante veremos cómo se construye una lista genérica que funcione para cualquier tipo de datos, pero de momento nos vamos a conformar con esto de aquí. Claro, hasta ahora he supuesto que el array tiene la suficiente capacidad para almacenar todos los elementos, pero ¿qué pasa si no la tiene? ¿Vale? Supongamos aquí que tengo un array lleno hasta el tope de elementos, no hay posiciones libres y ahora quiero añadir un elemento más. En este caso voy a tener que reservar un array más grande. ¿Cómo de grande? Pues en mi caso he decidido reservar un array con el doble de capacidad de la que tenía antes. El siguiente paso consiste en migrar los elementos desde el array antiguo al array nuevo. Y por último, liberar el array antiguo, porque ya no lo voy a necesitar. De este modo, yo voy a tener que distinguir entre dos tipos de longitud. Una es lo que yo llamo la capacidad de la lista, que es el tamaño del array que contiene los elementos. Otra es el tamaño de la lista propiamente dicho, que es el número de posiciones de este array que están ocupadas por elementos de la lista. Con todo esto, mi clase va a quedar de la siguiente manera. La clase va a tener tres atributos. NumElems, que es el tamaño de la lista. Capacity, que es el tamaño del array que va a contener los elementos de esa lista. Y por último, Elems, que es el puntero al array. En este caso va a estar en la memoria dinámica, porque el tamaño del array va a ir cambiando a medida que yo vaya añadiendo elementos. Voy a tener como invariante de representación la siguiente fórmula que tenéis aquí. Para cualquier lista X, el número de elementos siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que la capacidad del array. Si un objeto cumple esta invariante, ¿cuál es la lista que representa? Pues una lista que tiene NumElems elementos, el primero es la posición 0 del array, el segundo es la posición 1 del array, etc. Así hasta finalizar en la última posición de la lista que corresponde con la posición x.numElems-1 del array. La operación para construir listas es la siguiente. Yo puedo tener dos constructores. Uno de ellos que reciba la capacidad del array inicial, de modo que inicializa el número de elementos ocupados a 0 porque empieza vacía, la capacidad del array al valor que me han indicado en el parámetro y el array propiamente dicho pues a un nuevo array de tantos componentes como me han indicado en la capacidad. Puedo también tener un constructor por defecto, sin parámetros, que asigne un valor por defecto a la capacidad. En este caso, pues he indicado el valor 10. Para eso se llamaría al constructor primero pasándole la constante default capacity. Por último, tengo aquí el destructor que se encarga de liberar el array. Aquí hay una pequeña cosa de C++ que me gustaría explicar. Si os fijáis, tengo dos constructores que hacen esencialmente lo mismo. El segundo llama al primero con un valor por defecto para el parámetro initial capacity. Pues bien, yo puedo juntar los dos constructores en un único constructor, como el que veis aquí. En este caso estoy indicando que el constructor recibe un parámetro, pero ese parámetro es opcional y en el caso en el que no se indique, se entenderá que su valor es la constante default capacity que vale 10. Ahora vamos a implementar la operación para añadir un elemento al final de una lista. Esto es relativamente fácil.
Si hay sitio para el nuevo elemento, entonces la variable numElems es la primera posición vacía del array. Pues pongo el nuevo elemento en esa posición e incremento numElems, quedándome el array de la siguiente manera. ¿Qué pasa si mi array está lleno? Por ejemplo, esto pasa en el caso en el que el número de elementos es igual a la capacidad del array. En este caso yo tengo que crear un nuevo array con el doble de capacidad. Para eso voy a llamar a un método privado auxiliar que se llama resizeArray, cuya implementación aparece a continuación. Y luego ya por fin inserto el elemento en el array, digamos, agrandado. Con respecto al coste, si yo no tuviese que agrandar el array, pues el coste de este método sería constante. Pero claro, si lo tuviese que ampliar, tendría que copiar los datos desde el array antiguo al array nuevo, y esto tiene coste lineal con respecto al número de elementos. Por tanto, en el caso peor, que es en el caso en el cual yo tengo que ampliar el array, el coste de la operación es lineal con respecto al número de elementos de la lista. La función resizeArray, de la que os he hablado en la diapositiva anterior, crea un array con la capacidad indicada llamado newElems. Después migra los elementos desde el array antiguo, el array Elems, al nuevo array newElems. Por último, libera el array antiguo y actualiza la capacidad. La operación de añadir elementos al principio de la lista es más complicada porque tengo que desplazar todos los elementos una posición a la derecha para, digamos, dejar hueco al elemento que yo quiero insertar al principio. Así que en primer lugar, al igual que antes, voy a comprobar si hay espacio en el array. Si no, pues tengo que reservar otro del doble de capacidad. A continuación, desplazo los elementos una posición a la derecha, comenzando desde el final hasta el inicio. Es decir, muevo el contenido desde la posición i a la posición i más 1. Una vez que ya he desplazado todos los elementos y ya tengo un hueco a la izquierda, pongo el elemento nuevo en la posición 0 e incremento el número de elementos o la longitud de la lista. Tanto si tengo que ampliar el array como si no, el coste de esta función es lineal con respecto al número de elementos del array, porque tengo un bucle que realiza tantas iteraciones como elementos yo tenía inicialmente en el array antes de añadir el nuevo elemento. Eliminar un elemento del final de la lista es bastante fácil, solo tengo que decrementar numElems. Para mí la lista ya va pues desde aquí hasta aquí, y lo que hubiese antes en la última posición ya no me interesa porque ya no forma parte de la lista. Esta función tiene coste constante. Eliminar un elemento del principio de la lista es más complicado. Ahora me va a quedar un hueco que yo tengo que llenar desplazando el resto de elementos una posición hacia la izquierda. Empiezo por la posición 1 hasta la posición numElems menos 1 y asigno lo que había en la posición i a la posición i menos 1. Y por último decremento el número de elementos. Esta operación tiene coste lineal con respecto al número de elementos del array, porque tengo que desplazar todos los elementos que me quedan una posición hacia la izquierda. Las funciones observadoras son relativamente sencillas. Size me devuelve numElems directamente. Empty me devuelve true si numElems tiene el valor 0 o false en caso contrario. Front me devuelve el primer elemento del array. El coste en ambos casos es constante. Por otro lado, back me devuelve el último elemento del array, que es el que está en la posición numElems menos 1. Y add me devuelve la posición del array indicada como parámetro, comprobando previamente pues, que está en el rango correcto. Las dos operaciones también tienen coste constante. Por último, voy a definir un método display que me muestra el contenido de la lista. Para ello, imprimo primero el corchete de apertura y recorro los elementos del array si hay alguno. Imprimo el primero y luego imprimo los restantes, cada uno precedido por una coma. Y por último, imprimo el corchete de cierre. El coste de esta operación es lineal con respecto al número de elementos de la lista, porque estoy recorriendo básicamente todos los elementos. Ya que tenemos todas las operaciones implementadas, pues vamos a ver cómo funciona todo. Empiezo definiendo una lista L y le añado 3 elementos, que son 3 cadenas de texto: David, María y Elvira. A continuación, muestro la lista por pantalla, lo cual me imprimiría pues, la lista David, María, Elvira. Y luego imprimo el elemento que está en la posición 1, que en este caso es María. Luego llamo a la operación popFront, que me elimina el primer elemento de la lista, y luego muestro otra vez la lista. Y entonces me quedaría la lista María, Elvira.